Muy buenos días. El día de hoy vamos a exponerles el tema de efectos de arcillas expansivas en edificios de baja altura. Una revisión sistemática. Como podrán ver, los 15 integrantes que estamos ahí, que somos exactamente el grupo 2 del curso de Concreto Armado 2, con el ingeniero Marlon Cubas. Primero, vamos a dar un pequeño contexto de lo que es los suelos expansivos, según tres citas que hemos logrado obtener de Quintero, Stoff y López. Quintero y Gallardo dice que todo aquel que presenta cambios apreciables de volumen o expansión y contracción es lo que viene a ser un suelo expansivo en general. Concretamente, lo que nos toca a nosotros como arcillas expansivas, Stoff dice, son todos aquellos que sufren cambios de contracción y expansión en sus propiedades volumétricas. López y otros dicen que los minerales arcillosos son silicatos de aluminio hidratados, los cuales están clasificados dentro del grupo de los filosilicatos con un tamaño de cristal inferior a 2 micras. Ahora, un suelo expansivo se caracteriza por contener minerales arcillosos. Las arcillas expansivas, como la monmorillonita, son un desafío al momento de poder hacer un refinamiento estructural. Y una de las alternativas para el análisis de estos perfiles es el uso del método de Riemann. Ahora, las características que predominan en las arcillas expansivas son compresibilidad, plasticidad alta, potencial de hinchamiento, buena resistencia y reducida durabilidad. Son esencialmente para determinar sus diferentes usos, también como una parte importante de las arcillas es su influencia que tiene al contacto con el agua. Ahora, una arcilla expansiva. Tomando en cuenta lo que dice Kuldejka-Krejcik, tiene como conformación principal la monmorillonita y elementos adicionales, ¿no? Pero Méndez dice que agrega que es un material muy pegajoso, como jabonoso y de sencillo encogimiento, mientras que Kuldejka dice que el coeficiente de permeabilidad es muy bajo. La permeabilidad y otras propiedades generan un cierre a lo que es las bentonitas. Ahora, la esquematización de las arcillas. Está la monmorillonita, la caolinita y las hilitas, según Ceballos y Trujillo. También nos informa que el rango de estrato definido en las estimaciones se evalúa de acuerdo a la evaluación de las arcillas por meteorilización química de las rocas. Ahora, en geotecnia, las arcillas expansivas incluyen materiales geológicos de alto contenido arcilloso, lo que produce problemas en la construcción. Mientras que Kumar Sharma nos informa que al contraer agua provoca grietas en la estructura construida. Esto nos da dos puntos de vista. El primero, que ante la ausencia de agua, las arcillas expansivas generan agrietamiento longitudinales, mientras que cuando hay presencia de agua, las arcillas expansivas tienden, como su mismo nombre dice, a expandirse volumétricamente hablando. La inestabilidad es por defecto a la vez que reduce la capacidad de carga. Todo esto cuando hay ausencia de agua. En construcciones de obras civiles se ha presentado este tipo de suelo generando una pérdida enorme en las finanzas. Ahora, los suelos de las arcillas expansivas. Según Hansau y Nussdorf, tiene dos características muy claras, que es la baja calidad y cómo perjudica el avance de la obra. Ahora, en caso de los suelos expansivos, no tienen una alta capacidad de carga y tienen problemas para lo que es la construcción de edificios. Por lo tanto, se recomienda, según Fatona y Intari, que se debería mejorar la resistencia que posee de acuerdo a los métodos de estabilización química del terreno, los cuales se van a ver más adelante. Ahora, según Amirac, dice que los aditivos en el mercado más el uso de aglutinantes a base de cemento pueden generar un mejoramiento en el rendimiento del suelo.
Se ha llegado hasta la utilización de lignosulfonatos y aceites, los cuales pueden reducir el agua que absorbe las capas, haciendo más fácil la compactación del suelo. Todo esto nos lo informa Panikumar y Ramajai Harvey. Ahora, Rodríguez en el 2020 nos dice que al considerar los factores que se producen al construir en un suelo con arcilla expansiva, será el hinchamiento del suelo a causa de las saturaciones que se presentan en los suelos expansivos. Y esto depende de varios parámetros que deben tener en cuenta. Por ello, es necesario buscar información y datos relacionados al diseño en el tipo de suelo. Ahora, según Hamad, en el 2020 nos informa que el volumen de las arcillas con respecto a su tasa de cambio depende de la magnitud de la presión de sobrecarga y la ubicación de la fuente de humedad. Existe una relación directa entre el porcentaje de hinchamiento y el logaritmo de la presión vertical aplicada. Ahora, los suelos expansivos nos pueden generar problemas económicos, como los dice Shintaka. Nos dice, en lugares como Londres generan pérdidas de 500 millones de euros al año, mientras que en Estados Unidos superan los 9.000 millones de dólares anuales. Ahora, aquí tenemos una estructura de cómo hemos formulado la primera parte de nuestra investigación, comenzando con una formulación del problema, valga la redundancia, cómo pueden los efectos de las arcillas expansivas en edificaciones ser tratados en el Perú mediante una revisión sistemática, mientras que el objetivo general es describir los efectos y tratamientos de las arcillas expansivas en edificaciones del Perú en base a una revisión sistemática, y los objetivos específicos es definir a las arcillas expansivas y su impacto en edificaciones, identificar las características de las arcillas expansivas, diagnosticar y exponer sus demás efectos. Ahora, dentro de las justificaciones que tenemos, podemos determinar las principales zonas en las que se pueden existir estratos de los suelos expansivos perjudiciales para las futuras construcciones. Se suponen observar muchos problemas cuando se realizan construcciones sobre arcillas expansivas debido a la fluctuación de humedad en el medio. También el poder informar no solo al profesional del rubro sobre los peligros de un suelo expansivo. Los suelos expansivos pueden ser una gran pérdida económica. La hinchazón y la contracción de los suelos expansivos pueden conducir a unas distorsiones considerables. Los artículos científicos son un modelo de investigación observacional y retrospectivo, en el cual se recapitula los resultados de investigaciones que responden a la misma pregunta de investigación, Beltrán 2005. La categoría de esta revisión es de tipo metaanálisis porque extrae la información de varias investigaciones para asegurar que cumplan los objetivos del estudio. Esto nos lo dice Beltrán en el 2005. Ahora, la metodología. Aquí entramos a cómo ha sido la estructura de nuestra investigación. Primero informándonos que la cantidad de documentos incluidos ha sido mayor de 70, para ser exacto 78. El tipo de documento es de 100% son artículos. Y la citación de los documentos no incluyen aquellos que han sido pues, citados, y las regiones geográficas están ordenadas entre Asia, Europa, América y América del Norte y América del Sur por su cercanía geográfica. También el idioma que hemos utilizado, el 50% de ellos son inglés, el resto español con un pequeño porcentaje en portugués. Aquí tenemos un gráfico de los principales buscadores que hemos utilizado a lo largo de la investigación, como EBSCO, Scopus, ProQuest, siendo los más resaltantes. Mientras que en la metodología podemos encontrar el porcentaje de años en lo que respecta a nuestra investigación, teniendo en cuenta que hemos priorizado mucho los más recientes, los años más cercanos. Aquí están nuestra data de la metodología de la búsqueda de documentación. Y aquí tenemos dos gráficos respecto al tipo de artículo que nosotros hemos encontrado, citado y elegido, ¿no? Que en este caso es el 65% son artículos científicos y el 38.46% son artículos de revisión, teniendo el mismo número en citas porque hemos usado la misma cantidad. La metodología, ahora, con respecto a los países, como les había informado en nuestra tabla, en nuestro gráfico,
lo hemos ordenado de arriba hacia abajo por lejanía con respecto a nuestro país hasta lo más cercano posible, ¿no? Incluyendo el mismo Perú, siendo Estados Unidos el país más resaltante del cual hemos tomado datos. La metodología es el porcentaje de documentos por el tipo de idioma, teniendo en cuenta que en artículos científicos han sido en su totalidad artículos en español y en inglés, mientras que en artículos de revisión ha habido un porcentaje de artículos en portugués. Los resultados. Con respecto al tercer capítulo, aquí tenemos la estructura, que ha sido una pequeña descripción de los suelos, luego las causas por las cuales las arcillas expansivas se producen, los efectos que posteriormente ellas tienen, las soluciones para las arcillas expansivas, la propuesta para mitigar los efectos de las arcillas expansivas, y aquí tenemos la descripción de los suelos con presencia de arcillas expansivas. Bueno, aquí podemos encontrar que a la mano derecha está nuestra referencia bibliográfica, o sea, la cita en sí de nuestro Excel, mientras que a la mano izquierda está la descripción de los suelos con presencia de arcillas expansivas. Aquí tenemos en esta diapositiva una imagen donde nos muestra cómo una arcilla expansiva reacciona con respecto a un líquido, con respecto a la presencia de agua. En la parte de arriba, en el texto, nos informan de cómo es la expansión y la expansión volumétrica, mientras que en la parte de abajo, aunque no hay una imagen, nos está explicando lo que ocurre cuando hay ausencia de la misma, que genera lo que es fisuras transversales y normalmente ocurren en zonas urbanas. Las causas y efectos de las arcillas expansivas son 4: condiciones ambientales, la retracción, la expansividad y las condiciones físicas de las mismas. Vamos a explicar los causa y efecto de las arcillas expansivas, empezando por una pequeña descripción, donde va relacionada las definiciones de las arcillas expansivas, sus causas, que va relacionado pues con los fundamentos en sí de cada una de ellas, los efectos, que es la consecuencia que producen, y las soluciones, que es la manera en que se puede mitigar el daño que ellas generan. Aquí tenemos lo que es nuestro cuadro causa-efecto con su respectiva referencia, y también las respectivas barreras, ¿no? Siendo en total 3 barreras. La barrera de factores de descripción, factores de causas y factores de soluciones. Ahora, las soluciones para las arcillas expansivas. Hammett nos informa que existen métodos para combatir el suelo arcilloso, lo cual implica controlar la humedad, el cambio de la composición química del suelo y hacerla más rígida para resistir el movimiento de la edificación, con la cimentación por anclaje de pilotes granulares. Se puede aliviar efectos graves en los cambios de volumen durante la contracción y expansión del suelo arcilloso. Mientras que Aslan Gao nos informa que para mitigar el problema expansivo, aplicamos la mezcla de hidratación de aluminato del cemento y silicato de calcio. Aquí vamos a tener nuestra matriz causa-efecto, teniendo en la mano izquierda una lista de efectos, en total 11, y sus respectivas causas antes vistas, que pueden ser tanto como propiedades del suelo, herencial, que es el manejo o utilización que tiene el ingeniero, la parte humana, y también las causas por su composición, siendo un total de 11. Ahora, los mayores desafíos de los efectos según cada barrera prioritaria. Esto nos va a informar cuál es la mejor solución para cada uno de los efectos de las arcillas expansivas, teniendo a la mano izquierda el efecto, luego la causa, y en estas barras es el grado de intensidad que van a tener. Y respecto al grado de intensidad que tienen, nosotros aplicamos una solución. Dentro de estas soluciones, como pueden ver en el gráfico radial, el color que más se extiende es la solución más adecuada para su respectivo efecto. Por ejemplo, en el número 10, las estructuras, a la mano izquierda, en el número 10, las estructuras de ingeniería civil construidas sobre arcillas expansivas experimentan agrietamiento perjudicial que resulta una fuerte pérdida financiera. Y el color verde, que es el que más se acerca, sería de composición, el cual nos indica que debemos buscar una solución adecuada para ese respectivo problema. Ahora, como conclusiones, nosotros tenemos una conclusión ambiental, organizacional
Y dentro del ambiental tenemos que se considera que el impacto ambiental que puede una arcilla expansiva producir es en la elaboración de edificios de baja altura, siendo estos los menos adecuados por una construcción por su ligereza de dilatación, de acuerdo a la humedad del entorno. Los suelos cohesivos, al estar compuestos por material fino, provoca una cavidad de agua en las zonas libres, provocando que en un cambio de temperatura, el agrietamiento longitudinal de las estructuras y el cambio de sus propiedades salgan a la luz. Organizacional. En el aspecto organizacional del proyecto, el esquema planteado y de descripción, causa efectos y soluciones propuestas. Esto es lo más conveniente para realizar una investigación óptima y ergonómica, induciendo al buen estudio, organización y estructuración de las partes fundamentales de la revisión sistemática. Ahora, los otros dos aspectos, el cultural y el stakeholder. El cultural. En el aspecto cultural podemos concluir que los materiales expansivos no son muy bien vistos en el ámbito ingenieril, pues no es un componente sencillo de utilizar y más genera pérdidas económicas a largo plazo. Sin embargo, por la misma necesidad de la población en ciertas partes del Perú, como es el caso del norte, eh, y en este aspecto zonas rurales, es muy visto este tipo de viviendas, siendo estas las más indicadas al derrumbe o sencillamente al agrietamiento. En el Stakeholders podemos informar que los antecedentes y el marco teórico englobado a las arcillas expansivas son un aporte a la sociedad como tal. De esta manera, el conocimiento de los riesgos latentes de este material y las formas de combatir y controlar sus propiedades son un aporte importante para aquellos que desean tener conocimiento de este complejo componente. Con esto concluye nuestra exposición. Muchas